Damos gracias al Señor. Hoy es el primer domingo de septiembre del 2022. Habrán otros domingos de septiembre, pero ya no del 2022. O sea, vamos para adelante, hermano. No se puede detener. El tiempo está de continuo, corriendo. Todo está en movimiento, hermano. Todo en este macro universo y micro universo, todo está en movimiento, ¿sí? Cuando algo se detiene, cuando algo se estanca, hay problemas. Así en nuestro interior todo está en movimiento. ¿Y qué se nos cuida? Que no vaya a haber detenciones, ¿verdad? Así que siempre todo Dios lo hizo así, hermano. En Él somos, en Él nos movemos. Amén. Dice la palabra del Señor que todo en Él subsiste. Todo en Él se mantiene girando, se mantiene en vida. Así que en Él somos, en Él existimos. Estoy buscando la cita, me acuerdo que es Hechos 17, no iba yo a comentar esto, pero viendo que Él dice Hechos 17, 28, no lo busquen, solo escuchen. El verso 27, Pablo predicando a los griegos, en la cultura griega, a la filosofía del mundo, les dice Pablo para que busquen, porque ellos estaban adorando, y es cuando él llega y les dice al Dios no conocido, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién hizo el mundo, hermano? Y al que está de vecino tuyo o vecina, ¿quién también? Dios. O sea, el diálogo con el mundo, con la filosofía del mundo, con la ciencia del mundo, comienza temprano en la Biblia. En Génesis 1:1 dice: en el principio, todas las teorías de evolución, la gran explosión, que todo comenzó hace miles de millones de años, un miércoles por la tarde. Pues sí, si ellos dicen que hace millones de años, pues yo hasta le pongo el día. Total, ¿quién puede decirme si sucedió hace millones de años? Pero yo por revelación recibí que es miércoles. Fue el miércoles por la mañana que el mundo comenzó. Sonría es sarcasmo, porque a la hora de especular cualquier cosa que le ponga se hace más interesante. Pero la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, dice que el mundo no fue una evolución, no fue algo que se fue dando gradualmente, no es que la madre naturaleza comenzó algo, no es que algo explotó de momento, porque ellos mismos dicen que no había nada. ¿Y cuántos saben el principio científico que de la nada, nada sale? Es cuando gente que dice, es que hoy no quiero hacer nada, pues va a estar raro porque nada no se puede hacer. Es una contradicción literaria. O sea, es que no voy a hacer nada, pues entonces, ¿cómo está? Si la nada es nada, no se puede hacer, entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, es que no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, Dios comenzó el mundo, hermano. Esa es nuestra fe. Porque nosotros estamos en este camino de fe. Creemos que por la fe fue constituido, ¿qué? El universo. Por eso el hombre debe meditar en eso, por eso debemos levantar nuestros ojos al cielo, salir de debajo de los techos. Llevamos vida debajo de los techos, debemos de salir, levantar nuestros ojos, nuestra mirada al cielo, contemplar la creación y volver al principio, Bereshit, donde dice en el principio, contundente. ¿Qué había en el principio? Nada. Pero los científicos dicen que de la nada comenzó. Sí, pero ¿quién lo comenzó? Luego dicen que en un momento estaba toda la materia ahí en un punto y comenzó. Pero la pregunta es, ¿quién lo comenzó? Si no había nada, ¿quién lo comenzó? Diría usted, el pastor me está enredando. No, estoy filosofando con la escritura. De la nada, nada puede salir. Pero de la nada, ¿quién hizo? Dios. Ex nihilo se llama, o ex nihilo. Crear de la nada. El hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Vemos que hay creativos de la música, ¿sí? ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? ¿Verdad? Pero ellos crearon, no, o sea, tocan y usan lo que ya está creado. Es como el hombre que dice, ya hicimos el primer ser humano, somos como Dios, el primer ser humano de probeta. Sí, pero yo les digo, pero háganlo sin nada. Porque ya están ocupando embriones y todo, pues ya no, hazlo sin nada. Así que nosotros a imagen y semejanza de Dios podemos crear, pero de lo que ya está hecho. Usted puede pintar, pero ¿qué usa? Pintura, usa un lienzo, usa pinceles, pero que te digan, a ver, hazme un lienzo, pero no, de la nada, el único que pudo hacerlo es Dios. Por eso cuando Cristo llega, hace milagros creativos de la nada, Él hace, confirmando que Jesús es Dios. Así que en el principio creó, bara, usa la palabra en hebreo, bara, crear, ex nihilo, de la nada. Tenemos un Dios que es todopoderoso, hermano. Y la contienda con la rebelión humana comienza temprano. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. En otra traducción primero dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hemos estado hablando de la voluntad de Dios que se divide en ¿qué? En decretiva, o sea, que Dios dijo, sea. Dios envía su palabra y trae vida de la nada. Sí, donde no había nada, Dios mandó a existir, creó y va creando en orden en una semana, y cuando todo estaba, al final nos creó al ser humano. Aleluya. Y Dios colgó los planetas, dicen Job, penden de la nada. Imagínense, ya en el libro de Job ellos ya sabían de la ley de la gravedad. Esas leyes que luego descubrieron los seres humanos, como ¿cuántos se acuerdan de Isaac Newton? ¿Cuántos fueron a la secundaria? En la secundaria fue, ¿no? De Isaac Newton. ¿Cuántos se acuerdan de las leyes? Está la maestra, dice que sí. ¿Cuántos se acuerdan de las leyes de Newton? La primera, que es la inercia. Y dice que un objeto o cosa permanecerá inerte hasta que no reciba una fuerza externa para moverse. Esto es así. La tierra está girando sobre su propio eje. Anoche yo meditaba en eso y me quitó el sueño. Yo dije, mira, yo aquí en la camita ya cerré todo, metí seguro, metí llave, pero voy girando en el espacio sideral y voy girando en la tierra sobre el propio eje, y aparte la tierra no conforme con ese giro, sino que se va trasladando alrededor del sol. Y yo decía, y es que ¿por qué la tierra tiene que girar sobre su propio eje? Porque si la tierra no girara sobre su propio eje y solo se trasladara, solo te digo un punto, el sol estaría solo calentando una parte de la tierra y se quedaría árida, desértica. ¿Y la otra parte qué le pasaría? Se congelaría, y si no gira, no habría vida. Hermano, ¿eso quién lo hizo? ¿La sabiduría de la madre naturaleza? ¿La explosión? No, tenía que haber alguien. Antes del principio, ¿quién inició? ¿El Big Bang? ¿La misma naturaleza? No, nuestra Biblia, y esto es de fe. En Hebreos 11 habla de la fe. Y la fe es que creemos que por su palabra sea. Dios de la nada ordenó que se hiciera vida. Y diría un niño de primaria, pero ¿quién creó a Dios? Si todo tiene un principio, ¿cuándo inició Dios? Entonces, ya me ve la cabeza, pastor, cámbiale. ¿Cuándo inició Dios? Cuando le dice Moisés, ¿y quién digo que me envió? Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Es el eterno. Se le llama la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Que Él es autoexistente. Él es eterno. Él no tuvo principio ni fin. Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. Se llama la aceidad de Dios. ¿Qué significa la aceidad de Dios en español? Que Él no necesita nada. Nosotros sí necesitamos
porque Dios nos creó. ¿Y quién sostiene la tierra girando, hermano? ¿Tiene un motor adentro la tierra? No, la tierra gira por las fuerzas gravitacionales de gravedad, ¿sí? ¿La mantiene qué? Girando alrededor del Sol. Y todos los planetas caen, por así decirlo, hacia el Sol. ¿Y por qué no chocan con el Sol? Y algunos van a decir, ¿dónde estoy? ¿En la secundaria o en la iglesia? Y uno dice, yo no quiero pensar. No, piense para que no nos alcance el Alzheimer. Hay que meditar, hermano. Esa es la meditación. Dice, al contemplar los cielos y la tierra, pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Amado, él hizo el macrocosmos. Él hizo el macrocosmos. Y cuando vemos su creación, ¿qué tenemos que meditar? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Si Él mantiene el sol, toda la constelación, dice que no solo es una galaxia, sino son múltiples galaxias. Pero ¿quién mantiene todo girando? ¿Quién nos mantiene a nosotros y quién? Sabemos que el corazón bombea la sangre en el cuerpo humano, pero ¿quién mantiene el corazón latiendo? Lo abren y dicen, ¿de dónde está la vida? Y es lo que yo le quería leer. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo eso para decirle que tenemos vida. ¿Y quién es la fuente? Es Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios, hermano? Cuando le pregunten algo y le digan, ¿y ese Dios que tú adoras, cómo es? Y le puede usted contestar al que le hace la cuestión, te mantiene vivo, te mantiene respirando, te mantiene en movimiento. Y no solo en este microcosmos, sino el macrocosmos. ¿Sabe que la Tierra viaja a millones, a miles de kilómetros? Gira y se traslada. Pregunta, ¿y por qué no salimos volando nosotros? Porque la misma fuerza que la hace girar y no nos opresiona de más, sino seríamos como un tomate. Tiene el peso para que si brincamos, regresemos. ¿Y por qué empezó así, pastor? Porque le comparto lo que pienso, lo que medito, ¿sí? ¿Y todo para qué? Porque Él es el Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿Tienes palmas? Dale palmas al Rey. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Y de qué voy a hablar? Usted ya sabe. Muévase. ¿De qué voy a hablar? Muévase. Weekly. Rápido. Es que de repente se me cruzan las palabras. Rápido, hermano. Hay que movernos. Porque Dios es un Dios que nos hizo ¿para qué? Para movernos, para actuar. Por ahí hay dichos que dicen lo que no se usa se atrofia. Y es verdad, hermanos, estemos activos. Tenemos un Dios que nos creó. ¿Cómo es la naturaleza de su creación? Todo se mantiene girando. Todo se mantiene en movimiento. Tenemos un Dios de vida. Tenemos un Dios que dice a la iglesia, muévete. Y es por fe, hermano. Aleluya. Así que vamos pues con este inicio. No me alcanza como siempre el tiempo, pero quiero que comencemos. Hermano, esa es una roca petrificada por el tiempo. ¿Y figura de qué tiene, mi amado? Use su imaginación. Sí, efectivamente, es un elefante. ¿Verdad? Yo le preguntaba por ahí a una personita, le digo, ¿qué te figura eso? ¿Es un venado? ¿Es un águila? No, es un elefante. ¿Sí? Así lo imaginé, por eso tomé esa imagen. ¿Y eso para qué, pastor? Bueno, para ejemplificar lo que voy a predicar. La iglesia en movimiento. Hermano, porque la iglesia es un organismo. Porque somos en la analogía el cuerpo de Cristo. ¿Y un cuerpo cómo debe de estar? Cuando un cuerpo está inerte, está o dormido, o ya se le fue la fuerza que le daba ¿qué? La vida. Cuando vamos a un velorio, a un sepelio, ¿qué es lo que decimos? Ya Dios levantó su alma y su espíritu, si es cristiano, si nació de nuevo,
sino dice, ¿sabes qué? Es que lo que le generaba la vida a esta persona en su interior ya se fue. Y solo queda el ¿qué? El cuerpo, la materia inerte. Y siempre les digo, mire, por este cuerpo ya no hay nada más que hacer, más que darle su honrosa sepultura, pero esta persona ya no necesita nada. No tiene frío, no tiene calor, no tiene hambre, no tiene dolor, ya partió. Y es lo que debemos de entender, hermanos. Y las cosas que demos, siempre les digo a las personas, es en vida, es en vida. Sí, lloramos porque muerte es separación, pero cuando nosotros le predicamos el evangelio a las personas y se hace esa operación sobrenatural que solo Dios puede dar en su regalo de gracia, abrimos nuestros ojos y comprendemos lo incomprensible. Mire lo metafórico, lo paradójico. Comprendemos lo incomprensible. Vemos al invisible y decimos, me salvó. Mis pecados Él pagó, de mi maldad me lavó y ahora soy libre para adorarlo, para servirlo. Me ha dado propósito, me ha dado vida. Y sí duele cuando alguien se va, pero a mí me entristece mucho cuando la persona muere en sus delitos y pecados. Por eso debemos predicarle a las personas. ¿Y quién lo tiene que hacer? A usted y a mí se nos dio lo que se le llama la gran comisión. Id. ¿Y ese id qué es? Movimiento imperativo. Muévase. Por eso la iglesia tiene que moverse. Venimos aquí, adoramos al Dios que conocemos. Muchos vienen aquí a conocerlo y es válido, pero nosotros venimos a adorar al Dios que conocemos. Pero el culto no puede ni debe sostener una iglesia, porque entonces pasamos a ser una iglesia de culto. Solo venimos, adoramos y nos vamos y volvemos hasta el próximo domingo. Y mientras entramos en esa fuerza del mundo y ya no nos movemos en él, ni existimos en él, ni somos en él, sino giramos como gira el mundo, hablamos como habla el mundo, queremos lo que quiere el mundo. Y eso, hermano, puede ejercer fuerzas demoníacas. No solo nos paran, sino pueden desviarnos. ¿Cuántos entendieron eso? Estoy usando la primera ley de Newton, la inercia de los cuerpos. Decía yo, ¿por qué vamos girando a tal velocidad y no nos salimos, hermano? Si la tierra es redonda, es una esfera y nosotros estamos así, ¿por qué no nos salimos? ¿Y por qué no sentimos que ahora estamos girando? Algunos van a sentir hasta mareo, van a decir, siento que me voy, me caigo. Estamos girando y encima nos estamos ¿qué? Trasladando. Y ese giro en la inmensa galaxia demora ¿cuánto? Un año. Y percibimos los cambios de estación. ¿Cuántos han leído Génesis? ¿Cuántos ya pasaron el discipulado? ¿Cuántos leyeron Génesis? Que les decía yo ahí, vuelve a leerlo, escríbelo, vuelve a repetirlo. ¿Por qué es esto? Porque es en el principio, todo debe ir al principio y volver a agarrar el rumbo, porque somos dados a perder el rumbo, somos dados a olvidar. Por eso de continuo debemos de ¿qué? Volver al principio. Y en el principio, el Dios que adoramos es el Todopoderoso. Aleluya. El que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y Él es el que por Él todo subsiste. Él es la fuente. Él es el creador. Él ha ordenado al sol, a la luna, a las estrellas. Mire, ¿y sabe qué satélite nos acompaña en ese viaje? La luna. Y la luna ahí va. ¿Y por qué la luna no choca con la tierra? ¿Cuántos dicen wow? ¿Y por qué ambos los planetas no se estrellan contra el sol? ¿Cuántos dicen wow? Hermano, pero en la tierra vamos como en un vehículo. Usted se sube a los coches y a veces ¿qué? Vamos con algunas personitas que cierran los cristales y traen unas fuentes de poder enormes, hermano. Y la gente de afuera nada más ve que y el que va adentro ni se siente la velocidad. O sea, no todos, pero hay gente que sí tiene su pie pesado. ¿Por qué no sentimos esa velocidad? Porque es lo mismo, este es nuestro vehículo, la tierra.
Pero ¿qué pasaría si de momento ese vehículo se estrella con algo y el pasajero no trae cinturón de seguridad? Sale volando por el parabrisas y se matan. Por eso dice, usen el cinturón de seguridad. Y muchos dicen, no pasa nada. Es mucho más fuerte que tú. ¿Por qué? Porque si el vehículo va a ¿a cuánto? Vas y vienes a Jalapa. 180. Imagínense que de momento algo más fuerte lo para. ¡Pum! El vehículo se para, pero los que van en el vehículo salen impactados, esta es una fórmula, a la misma velocidad, a 180 sale un proyectil humano. Por eso dice, ¿dónde están los cuerpos? Búscale metros, y eso que ya impactaron el parabrisas, pero lo rompen y salen, hermano. Ahora, si vas en una batea, ahí que te dieron el rayo y eso se impacta, no hay nada que te detenga y sale la persona que... ¿Qué pasaría si la tierra se detiene un segundo? Se amarrara. ¿Sabe por qué no se siente la velocidad en la tierra? Porque su velocidad es constante. La tierra, los astros obedecen al Creador. Pero Dios nos dice, camina y sé constante. No, un domingo sí. Voy a ir a la oración hasta el martes, agarran velocidad. Luego vienen el miércoles y dice, pastor, no hay otro culto, ando revolucionado. Pero después de ahí, ¿qué? Hay fuerzas externas en la atracción y ya te llevó por otro lado y uno, ¿qué? Desacelera. Y nos podemos dar el lujo de desacelerar. Este domingo no voy a ir a la iglesia. El problema es que solo vienen los domingos. Y si un domingo no vienes, ¿ya cuántos días sumamos? 15. Y si 2 domingos no vienes, ¿ya cuántos sumamos? Y si 3 domingos, y si 4 domingos, ya se fue un mes sin caminar en la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros sí nos podemos dar el lujo de desacelerar. Y decimos, no pasa nada, sí pasa. La tierra no se puede dar el lujo de desacelerar porque puede caerse. ¿Usted ha tomado algo así que lo tiene sujeto y le da vuelta? Y de momento le da una velocidad constante y ese objeto mantiene ¿qué? Su elíptica. Pero si usted le da más despacio, ¿qué sucede? Se cae. Entonces, si la tierra pierde su revolución y su velocidad, y si pierde la revolución, pierde la traslación, ¿y qué va a pasar con nosotros? Tu losa para temblores, tus puertas de acero, ¿qué va a pasar? No va a ser un terremoto, va a ser añicos. Hermano, siempre eso está latente. Los científicos le sufren porque ellos sí saben. Es decir, es que, y el tema es, ¿quién mantiene a la Tierra girando? Y a todo el sistema solar. ¿De qué tamaño es tu Dios? Y sabe que Él no está allí con una cuerda. Él la creó. Él dijo. ¿Qué tenemos que decirle cuando tenemos un problema, hermano? Padre, envía tu palabra. Pero nos hace falta ¿qué? Nos hace falta ¿qué? Fe. Nos hace falta fe para creer. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Dios es poderoso. Dios es poderoso. No se distraiga porque pierde el mensaje, hermano. Respete el mensaje. No he dormido toda la noche para entregarle el mensaje. Esa es la homilética. El mensajero y su mensaje. Y he trabajado y me he esforzado. No se distraiga porque es falta de respeto al predicador. A donde vaya, Si hay personas hablando, no use teléfono si están con usted. Lía tiene permiso y Bárbara porque son bebés y van a crecer aquí, pero ya los demás ya somos adultos. ¿Sí? No venimos a jugar. ¿Sí se oye? Ok. Eso es así, hermano, es orden. Cuando Dios crea, lo primero que aparece es que hay un desorden, hay vacío, ¿sí? Y tinieblas. Pero Dios comienza a ordenar.
Porque Dios es un Dios de orden y la iglesia necesita ser en esa línea como es su creador, en orden. ¿Sí se oye? Entonces, el trabajo del mensajero es entregar el mensaje. Yo entrego el mensaje, esa es la homilética. Pero ahora, ¿de quién es responsabilidad? De los que oyeron el mensaje, porque si es de Dios y usted dice esta palabra que el pastor trajo es de Dios, ahora a mí me toca ponerla por obra, ¿sí? Yo hasta ahí termino. Yo no voy a andarlo con una lupa, a ver, ¿está cumpliendo el mensaje? No, eso a mí ya no me compete. Ya es tema del Espíritu Santo, que es Dios, y nada va a quedar oculto. Por eso dice que mejor sería que no escucháramos ¿qué? Nada, porque ya cuando escuchamos adquirimos compromiso. Muy bien, entonces la iglesia fue creada como un organismo para estar en movimiento, Hermano, de hecho, el día que usted deje de aprender ya se murió. Tenemos que estar ¿qué? En constante crecimiento, aprendizaje. Ok, la iglesia en movimiento o en monumento. ¿Qué sería pues de nosotros? ¿Cómo lo ve usted? ¿Estamos en movimiento o estamos como un monumento ya? Como un monumento ya petrificado. Cuando algo no se mueve, se petrifica. Las articulaciones que no se mueven. Muchas enfermedades reumáticas es por falta de movimiento. Es que es mecánico. Vea usted, una puerta llega un momento en que el medio ambiente corroe las bisagras y hay que limpiar y hay que aceitar, pero tiene que estar ¿en qué? En movimiento. Cuando algo no está en movimiento, le llaman la vida sedentaria, hermano. Los doctores están mandando, los científicos, mínimo necesitas 8,000 pasos. De 8,000 a 10,000 pasos. ¿Por qué? Porque hay movimiento en el microcosmos del organismo. La sangre se mueve. Y el caminar, hermanos, es mantenernos, es fortalecernos para poder resistir lo más posible. ¿Sí se oye? Entonces, el tema es el movimiento. El pastor nos va a mandar ¿a qué? A movernos, muévase. Pero usted sabe que Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No me voy a enfocar mucho en el físico, en el cuerpo, pero sí de pasada le digo, hermano, hermana, entienda que el día que algo se para en nuestro interior, imagínese un atasco en una vena, se infarta cualquier parte, cualquier órgano. Por eso debemos de mantener ¿qué? Ese movimiento, ese cuidar, hermanos, que la sangre no se apelmace, exceso de grasas, de proteínas. Debemos entonces mantenernos, ¿sí? Comer sano, que nuestro Dios no sea el vientre. Ok, ya no me voy a ir más por ahí porque luego veo que ponen su cara así de que espiritual, pastor, por favor. Sí, pero conozco muchas personas muy espirituales que murieron antes de tiempo porque no ejercieron dominio propio. Ok, dice la palabra de Dios, donde vamos a arrancar. Hoy es de montañas, hermano. ¿Cuántos se recuerdan la palabra que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, a esta montaña, ¿qué? Muévete, y se movería. Y dice uno, ¿cómo? Sí, es fe. El Señor está hablando de fe en este texto, Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Ahora vamos a ver el contexto. ¿Por qué les dice él por vuestra poca fe? Él está respondiendo una pregunta de sus discípulos. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. En una versión dice: pásate, desarráigate y plántate en el mar y se haría. Aquí dice: pásate de aquí a allá y se pasará. ¿De qué está hablando? Movimiento. Hermanos, tenemos
que por la fe movernos y por la fe mover los obstáculos. Él sigue abriendo camino. Él sigue, hermano, moviendo montañas. ¿Qué más dice? Pero que si tuvieres fe como un grano, dice que de las semillas, el grano de la mostaza, la semilla de la mostaza es la más pequeña, hermano. Pero una vez que la plantas, crece hasta hacerse un árbol. Qué ilustración usa el Señor, ¿no? Dice que la fe es tan poderosa que no necesitamos mucha. La fe es tan poderosa que con un poquito de fe podemos hacer grandes cosas. Porque no es la fe, sino en quién está depositada la fe. No es fe en la fe, porque hay brujos que tienen fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe y hacen mantras y rezan y decretan y declaran. No, el poder de la fe es en quién reside. Es en el Todopoderoso. Hermano, ¿y qué es la fe? Es conocer a Dios. Por eso yo inicié diciéndole, ¿cómo ve la creación? ¿De qué tamaño es esta tierra, hermano, en la que estamos? Y es tan maravillosa, tan hermosa, tan majestuosa, porque refleja la grandeza de su creador. Ve usted a los seres humanos y son un diseño, ¿qué? Perfecto. Todo está donde debe de estar. Es un diseño. Dios es Dios de propósito. No es una explosión y que pum, ya. No, es un diseño inteligente. Tiene que haber un ¿qué? Usted si ve este edificio y yo le digo, hermano, es que llegamos, pero hace muchos años, aquí empezaron a crecer estas piedras y si es todo esto se hizo. Y ya nosotros venimos y lo tomamos. Usted diría, no, el pastor está mal. No, esto es obra de ¿quién? De un arquitecto, de un constructor. Hermano, cuando veo los cielos, dice el Salmo, ¿obra de qué? De tus manos. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermano, Dios nos hizo a nosotros. Dios nos creó a nosotros y nos puso en esta su creación tan hermosa, tan maravillosa. ¿Y eso qué debe producir en mí? ¡Wow! ¿Y qué es lo que debe crecer en mí? Este conocimiento, tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Es decir, tenemos un Dios que es poderoso, todo poderoso. Y esto debe resultar en mi crecimiento en la fe. La fe es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? Para que entonces yo camine en esa confianza, hermano. Para que no pierda yo ¿qué? Su motivación en mí. ¿Sí? Dios puso algo en nosotros que es lo que nos da el poder para continuar en movimiento, para continuar en adoración, para continuar, hermano. Pasan los días, las semanas, los meses y los años y seguimos en movimiento, seguimos girando para Dios, aleluya. Así como la tierra. ¿Y quién sostiene a la tierra en movimiento? Dios o dio la orden, hermano. Estaba inerte, la crea y luego ¿qué? La fuerza de Dios tiene girando a todo. Por eso leímos en Hechos 17. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Tenemos un Dios ¿de qué? De movimiento. Usted está sentado allí, pero ¿qué se está moviendo dentro de usted? En su torrente sanguíneo, en su química, en sus pensamientos, en sus voltajes. O sea, hay movimiento. ¿Cuántos entienden lo que quiero explicar? Tenemos un Dios que sostiene en movimiento todo. ¿Y qué es la fuerza que hace girar todo? En Él. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Hermano, cuando se va la luz, ¿qué decimos? ¡Puf! ¡Oh! Pero con Dios no tenemos ese problema. Aleluya. Él es autoexistente, Él no necesita. De Él fluye todo, de Él mana todo. ¿Cuántos aman y bendicen su misericordia? ¿Por qué entonces le dice, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible? Obvio, ese nada es
con todo lo que comprende hacer su voluntad. Sabemos, no es para los perversos. Entonces, ¿por qué el Señor dice eso? En la lectura en la Biblia, Mateo 17, en el verso 14, cuando llegaron al gentío, vienen del monte de la transfiguración de Jesús y bajaron donde estaban las multitudes, y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde ese momento, desde ese instante, desde aquella hora. Ya cuando todos se fueron, ya en la intimidad con Jesús, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús, nuestro Señor, es cuando les responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto, en verdad, dice el Señor, que no miente, que si tuvieres un poquito de fe, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Qué nos está faltando, hermano? Esta carrera es una carrera de fe. No ves los milagros, no ves las cosas que estamos pidiendo y necesitamos. Es porque el enemigo es el ladrón de la fe. Amado, ¿de qué se trata esta carrera que iniciamos desde el vientre de nuestra madre? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice él: he acabado la carrera. ¿Qué carrera? La carrera de la fe. He peleado la buena batalla. ¿He guardado qué? He guardado mis finanzas, he guardado mi fama. No, he guardado la fe. Hermanos, se trata que cuando venga toda este trayecto y cuando llegue el día de nuestra partida, nosotros sigamos firmes, creyendo en el Señor. De eso se trata, mi amado. No de perder ritmo, no de perder velocidad, sino de mantener ¿qué? La fe. Pero es en movimiento. No es decir: hermano, usted tiene fe. Yo tengo fe, hermano. ¿Y a qué iglesia va? No voy a ninguna iglesia, pero yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. No, mi fe se demuestra. Santiago dice: ¿tú dices que tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Wow, más de uno diría que ¿en qué problema me metió eso? Porque la fe se muestra por el fruto de la fe. Frutos dignos de arrepentimiento, que has creído que Dios es santo, 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 y sin santidad nadie le verá. Si yo sé eso, yo voy a tener temor y temblor de pecar, de fallar. Y voy a conducirme conociendo, buscando lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios de propósito. Entonces no me pueden decir, dice Santiago, que tienen fe, pero no tienen obras. Entonces esa fe es la que tienen los demonios, dice Santiago, porque los demonios también creen y hasta tiemblan, hermano, porque ellos creen más que nosotros, porque nosotros sabemos algo de Dios y no tenemos temor de Dios. Así que la fe debe de estar en acción. Dígale ahí a su vecino: la fe en acción, la fe en movimiento. No podemos tener una iglesia que diga que tiene fe y está en la inercia. Dice: no, sí tenemos fe. ¿Ya le compartiste el evangelio a alguien? No, pero yo tengo fe, yo amo a Dios, yo oro. Pero solo por los tuyos, ya empieza a orar por los demás. Necesitamos que oren los unos por los otros. Hay gente batallando. Los martes le invitamos: si tiene fe, accione. No, es que es el martes a las 10 de la mañana, no puedo. No voy a comentar más, solo eso. Sí puedes, pero no estás en ese movimiento. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas. Hablando de la primera ley de Newton, que es que está un cuerpo inerte. Se comienza a mover cuando llega una fuerza externa y lo mueve.
Pero ese objeto, si llega otra fuerza y lo para, ahí se detiene y esa fuerza puede direccionarlo en otro lugar. ¿Cuántos dicen, ah, caray, el diablo te puede hacer un cambio de vía? Sí, hermano. Demas se fue amando más este mundo. Dios produce el querer como el hacer en nosotros y nos hace estar en esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el diablo sabe, ¿qué sabe el diablo? Que te tiene que parar y te tiene que desviar. Las personas que usted ve que dicen, que confiesan que son cristianos, pero quieren avanzar puesto los ojos en Jesús, pero acaban puestos los ojos en el Face, en las redes, y no ponen sus ojos en la Biblia. Pero estarás en movimiento porque eso es decreto. O te mueves en el camino angosto o te mueves en el camino ancho. El movimiento así es, pero todo movimiento nos lleva hacia una meta. Y hay caminos que parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero el hombre tiene que tomar la decisión. Y tú dices, yo sé que no, me es difícil caminar en la voluntad de Dios y me es tan fácil caminar en mi voluntad, aparente, pero es la voluntad del diablo. ¿Qué tengo que hacer? Clamar y decirle, Señor, muévete en mí. Estoy cansado, no puedo andar. ¿Sabes que Jesús ofreció el agua de vida? Mire, en la inercia, todos los objetos se mueven por fuerzas externas. El hombre diseñó algo que es muy parecido al hombre. El motor en un vehículo. Así que ese motor, ya la fuerza que lo mueve ya no está afuera, ¿está dónde? En su interior. Eso es algo, mire, todo lo que es el diseño de un automóvil fue creado, si usted no había leído, conforme al diseño humano. O sea, tiene sistema eléctrico, tiene sistema de inyección, donde está la gasolina, tiene una fuente de poder, ¿sí? Tiene su corazón. Entonces, todo está diseñado en ese diseño que es el ser humano. Tiene su computadora, hay carros que ya nada más le falta hablar y algunos que ya hablan, ya cuando abres te dice, entre fulano, te dan como la mentada chiva esa que se llama Alexa, ¿no? ¿Cómo se llama? Alexa, esto, casas inteligentes, pero todo está diseñado en ese diseño, valga la redundancia. Entonces un vehículo tiene ¿qué? Su generación, su dínamo, su potencia en caballos de fuerza, ¿la tiene dónde? En el motor. Así el ser humano, la fuerza que le mueve es en su interior. Pero nosotros debemos de ser ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí. O sea, Jesús les dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Refiriéndose a qué? Al Espíritu Santo que había de venir. Dios el Padre está en su trono, Jesucristo fue ascendido, pero en la tierra está el Espíritu Santo. ¿Y qué es la función del Espíritu Santo? Mantenernos en movimiento, pero no un movimiento biológico, no, un movimiento espiritual. Convencernos de pecado, llevarnos a toda verdad, que caminemos en la santidad. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? El que no tiene el Espíritu Santo entonces será guiado por su espíritu, su deseo. ¿Y dónde acabará? En las obras de la carne: adulterio, fornicación, vicios, adicciones, comida, fiesta, fiesta, fiesta y fiesta, y nunca tomará nada con seriedad. Y le llegará el día de su muerte y pensará que se caminó en el camino equivocado. ¿Pero qué le genera eso? Hay dos generadores, hay dos padres: el que te genera la mentira y el que te genera la verdad. Pero no actúan externos, sino ¿qué?
interno. Y de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que esta carrera la alimenta? ¿Cuál es el combustible? La fe. La fe en Dios, en su palabra. Pero ¿cómo sé si no conozco las promesas de Dios? Yo tengo que pasar tiempo, y no tiempo en el mundo, sino tiempo en ¿qué? Voy a ir a Deuteronomio capítulo 2, la segunda ley, Deuteronomio capítulo 2, si no ahorita se la pongo, Deuteronomio capítulo 2. Ya Deuteronomio está narrando todo lo que cuando Israel sale de Egipto. Mire, si nosotros tenemos batalla para impulsar, esa es nuestra obra, que la gente se mueva en el camino recto. Si los pastores de las iglesias, batallamos con 100, con 200, imaginémonos, y yo entiendo eso, a Moisés moviendo una masa de gente rebelde y contumaz. ¿Alguien quiere el llamado ministerial? Estar moviendo a gente que en lugar de ir para adelante, ellos querían regresar a Egipto, porque la fuerza que les motivaba adentro es que, no, es que mira el desierto, no hay agua, no hay comida. Allá teníamos comida, sí, pero allá éramos esclavos. Pero se les olvida. Dice Moisés, si allá, dice, estábamos en las ollas de carne. Mentira, eran esclavos, eran oprimidos. Y Faraón es tipo de ¿qué? ¿Figura de qué? De Satanás. Y mucha gente de la iglesia que los pastores los están pastoreando y decirle, sigue a Cristo, congreguémonos, estudiemos la palabra, la sana doctrina, vamos, pero en ese pueblo que no se compara a toda una nación, yo digo, wow, en verdad Dios estaba con Moisés. Porque yo a veces motivando a 200, 300, siento que muero, hermano. Siento ataques de ansiedad, me falta el aire, traigo gastritis. ¿Por qué? Porque ya veo que uno va caminando bien y 20 se me cayeron. Y yo digo, Dios mío, ya no va a haber cabello que perder, ya no sé qué otra cosa voy a perder. ¿Sí? Y vemos a Moisés, hermano, que ese pueblo él les decía, avancen. Y ellos tantito veían un problema que decían, vámonos de regreso, Moisés. Así hay muchos, hermano. Uno los está arengando, les está uno exhortando con la palabra, pero se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque dijeron, es muy pesado esta carrera. Es más fácil en el mundo. Y se regresan. Porque recuerde, como una fuerza gravitatoria, a Dios nos impulsa, Dios produce el querer como el hacer, pero también tenemos ¿qué? La fuerza que está en el mundo, las diversiones, los placeres, también ¿qué? Imagínense, son dos remolinos y si a alguien agarran esa fuerza gravitatoria, ¿qué? Ahí lo tiene y puede pasar ahí dando vuelta. ¿Qué tiempo? Ya voy. A veces los encuentro en la calle y están gravitando allí en esas cosas del mundo y me ven y dice, pastor, ya voy a ir a la iglesia. Le digo, si yo no vengo a corretearte, yo tengo que orar, tengo que predicarte el mensaje. Hermano, pero usted es responsable de qué va a hacer con la palabra de Dios. Usted, yo voy a cumplir como Dios le demanda a Ezequiel. Ezequiel, si tú no le predicas, estoy parafraseándolo,
al pecador. Dice, el pecador morirá por causa de su pecado, pero la sangre del pecador, Ezequiel, voy a demandar de tus manos. Luego le dice, pero si tú le predicas y el pecador no se arrepiente, el pecador morirá por su pecado, pero tú estarás libre de tú. Hermano, los pecadores que están muriendo, que conviven contigo y que pasan girando, y usted no le dice nada porque no se quiere meter en problemas, porque no tiene la convicción, ellos van a morir por su pecado, pero Dios va a demandar la sangre de sus manos. Ok, entonces Moisés, porque Dios le dice, saca a una nación de Egipto, y empiezan a entrar en unas fuerzas gravitatorias, hermano. Te jala. Te jala. La fuerza de gravedad te jala. La fuerza del mundo te jala. El que diga que no, hermano, sientes que hasta la ropa te jala, te lleva, porque el mundo es atractivo. La iglesia quiere competir y quiere hacer cosas. No, la iglesia no estamos para competir. La iglesia debemos de confiar en el Todopoderoso, y que la gente, cuando sucede el nuevo nacimiento, en su interior entonces está el Espíritu Santo. Y podemos mantenernos, hermano. Pero tenemos que tener cuidado que no se acabe el combustible. Dígale que no se te acabe el combustible. Hermano, porque un vehículo que está hecho al proto del ser humano, si se le acaba el combustible, la gasolina, ¿qué? Será un motor grandísimo y todo, pero a ver, avance algo sin gasolina. Y si la batería, la fuente de poder, a ver, avance algo sin corazón. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos el combustible espiritual? La unción, el aceite. ¿Y hay que estar qué? Hay una parábola. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. 5 traían sus lámparas llenas y aparte tenían ¿qué? Para que no se quedaran sin aceite y se les apaga la lámpara. Vea la analogía. Pero 5 dijeron, no, con esto me alcanza. No, hermano, que su copa esté rebosando. Que usted se mantenga siempre ¿qué? Lleno. El lunes es el descanso pastoral. Nada, no hay descanso. El viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. La iglesia ya no quiere nada de Biblia. No quiere nada de oración. Quiere fiesta. Porque así está la fuerza gravitatoria. ¿Cuántos me están entendiendo esta analogía que estoy usando? El viernes el mundo te lleva, hermano. Ya es viernes, ya se acabó mi semana laboral. ¿Y a dónde vamos a ir a comer? ¿Y a dónde? No, vamos a ayunar y vamos a orar a Dios por los enfermos y vamos a orar a Dios por la gravedad mundial. No, nadie quiere eso. Nadie quiere sacrificarse. Pablo les dice, porque su Dios es el vientre. Y no solo el vientre físico, sino tu vientre de anhelos, de deseos, de quiero. ¿Por qué la gente no se congrega? Porque están en eso. Ahí los tiene atrapado ese remolino y ahí están girando y girando y girando y girando. ¿Y sabe a quién le pasó? Esta es una figura impresionante. Le pasó a toda la nación. Moisés de repente dice, él viene narrando, ellos salen, dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Mira, ya Jehová le había marcado las coordenadas del camino a Moisés. ¿Y ellos qué? Se extraviaron. ¿Cuántos dicen el hombre es dado a extraviarse? El hombre es dado a extraviarse, hermano. Por eso Jesús es el camino. Si usted pone los ojos en Cristo, no se perderá. Aleluya. Pero dice Moisés, y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir. ¿Por qué dice allí? Por mucho tiempo. O sea que ellos se metieron en ese remolino y ¿qué estaban allí? Dando vueltas al monte. Hola, buenas tardes. Hermano, tenemos un camino en línea recta del punto A al punto B, al supremo llamamiento. No voltees a otro, no digas aquí voy a estar. Hay mucha gente que está allí dando vueltas, hermano. Y vemos a Moisés guiando al pueblo. ¿Y qué hacían? Rodeando el monte. ¿Cuántos conocen gente que
Dice, oye, ¿por qué se te hace tarde? Es que da ¿qué? Vuelta y vuelta y vuelta. Ya empezó el culto, son las 10 y siguen ¿qué? Buscando, ni saben qué están buscando. Es que estoy buscando mis lentes y lo traen puesto y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cuándo vas a estudiar? Es que estoy buscando mi Biblia. Y encuentran la Biblia y no encuentran los lentes. Y vuelta. Y vuelta. Voy a orar, pero es que voy primero a hacer esto. Vuelta. Y vuelta. Y viene Cristo por ellos. Y nunca leyeron la Biblia. Y nunca conocieron al Señor experimentalmente o experiencialmente. Porque el diablo les robó ¿qué? Su tiempo. Hermanos, si Dios no hubiera metido ya estaban ellos en la fuerza gravitacional, ya estaban ellos girando en ese remolino, ¿y quién los paró? Llega Dios y le dice, alto, y los vuelve a direccionar. ¿Qué les dice Dios? Ya llevas mucho tiempo dándole vuelta al monte, Moisés. ¿A alguien le estamos hablando esta mañana? Ya llevas mucho tiempo decidiéndote en cambiar, cambia. Y el Espíritu Santo, yo no quiero seguir igual. Se me va la vida. Yo les pregunto a veces, ¿cuántos leyeron Génesis? ¿Cuántos leyeron Deuteronomio? Completo, ¿Cuántos leyeron Levítico? Hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque las fuerzas gravitatorias se los llevan. Es que no le entiendo. ¿Y cómo vas a entender si no vienes a los discipulados? Si no vienes a estos medios de gracia para que aprendas, para que tomes rumbo. Lucha, detén esa fuerza, resiste al diablo y dile al Señor, Señor, guíame en la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Cuántos están todavía aquí? Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Direcciónate al norte. Porque era salir de la tierra de esclavitud. Ese camino por el desierto. Nosotros estamos igual, hermano, en este paralelismo. Salimos de Egipto. El diablo no quería dejarnos ir, pero Dios actuó e hizo ¿qué? Milagro. Y nosotros, hermanos, que nacimos en ese remolino y crecimos en ese remolino, llega Cristo y dice stop, nos arranca de ahí y nos mete al mundo espiritual. Pero el diablo ¿qué? ¿Ya nos dejó? No, vemos aquí, vamos a verlo, como que despierta en sí Faraón, porque después de las 10 plagas le dice a Moisés, ya vete, porque en la última murieron todos los primogénitos, y ya Faraón les dice, ya vete, y todavía les dieron oro y todo lo demás, sabemos en la historia, y ellos salieron, pero ni bien había salido, reaccionó Faraón y le dice a su ejército y al pueblo, ¿pero qué hicimos? Miren, dejamos ir a Israel para que no nos sirviera, ahora ¿quién nos va a servir? Si ellos eran nuestros esclavos. Y armó el ejército que le quedaba y a la gente y se levantaron y dice, vamos tras ellos. Y dice algo muy importante, están atrapados en la tierra, en el desierto. Están atrapados, ¿sí? En Éxodo, se lo pongo, usted luego léalo en su casa, 14:9, dice que esto dijo Faraón, que como que volvió en sí y como Dios le estaba endureciendo su corazón, y algunos dirán, ¿por qué Dios lo endureció? Porque él ya lo había endurecido antes. Entonces mire lo que dice Faraón. Habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en Éxodo 14, verso 1. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón.
delante de él acamparéis junto al mar. Verso 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, mira, ya Dios le dijo lo que iba a hacer Faraón. Encerrados están en la tierra. Y vuelve a ser, el desierto los ha encerrado. Y dice Dios a Moisés, sigue diciendo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, Moisés y todo el pueblo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y preparó todo para perseguirlos. Me brinco al verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos. Amado, y a los lados que había tierra, estaban atrapados en el desierto y de frente el mar. ¿Y contra quién se volvieron? ¿Contra quién se volvió esta nación? Contra Moisés. Te dijimos, Moisés, que no había tumbas en Egipto, que nos has traído a que nos sepulten aquí en el desierto. Hermanos, este caminar no es fácil, porque Satanás nos sigue persiguiendo, porque Satanás no se resigna a habernos perdido. Él no le importa el mundo está bajo su autoridad. Pero somos nosotros los que ya tenemos nuestra autoridad. No es Moisés, se llama Jesús y es el Salvador y es el Redentor y es el mediador del nuevo pacto. Mire la figura, Moisés era el mediador del pacto antiguo, pero nosotros tenemos al mediador del nuevo pacto, se llama Jesucristo, y él guía a su pueblo en este camino. En él estamos y nos movemos y somos. En esa fuerza estamos allí. Eso que genera el Espíritu dentro de nosotros, que nos proyecta a seguir caminando, a seguir alabando, a seguir orando, a seguir adorando. Y pase lo que pase, aunque veamos a los lados desierto y al frente un mar que diríamos ahí moriremos y atrás el enemigo, pero si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dice Dios a Moisés, pon tu vara en el mar y el mar se abrirá. Cree que el mar se abrirá porque tú tienes un destino, tienes un propósito y está marcado por Dios. Créelo, por favor. Tienes un camino. Salimos de un lugar y vamos, hermanos, en pos de la tierra de promesa. Estamos de paso. No sé que lo invade el temor y diga, no, es que es muy difícil el cristianismo. El cristianismo no es difícil, el cristianismo es imposible sin Cristo. El problema es que las iglesias están viviendo un cristianismo sin Cristo. Hermano, ponga sus ojos en él. Y vemos que Dios le dice a Moisés, porque el pueblo vio eso. Y es válido, cualquiera se atemoriza. Ellos habían estado toda su vida, habían nacido en esclavitud. Ellos no conocían otro lugar, ellos no conocían otra manera de vivir. Ellos se sentían todavía que eran propiedad del faraón. Y ellos mismos dijeron, Moisés, te dijimos que nos dejara servir. Hay mucha gente que dice, es que la iglesia me exige mucho más, te exigía el diablo y se lo dabas de mucho placer. ¿Y ahora qué? 2, 3 pesos que das, dice, la iglesia, puro dinero. Pero si en el mundo te dejaban sin la vida. Pero llegas a la iglesia y ¿qué dices? No, muy caro eso de ser cristiano. Y solo te enojas, te quejas, tú no, los que van a escuchar la grabación, y no dan. Pero cuando uno pide, hablan, se quejan, puro dinero, puro dinero, puro dinero. Y ellos amaban la esclavitud. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿No te dijimos? Y dijeron a Moisés, verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermano, mucha gente así dice y se vuelven al mundo. Dice, no, a mí me iba mejor de mundano que de cristiano. De cristiano la gente me aborrece, el diablo está contra mí, a veces no puedo dormir y vienen enfermedades que antes no tenía, y tienes el deseo y el dínamo, el poder, el que genera. Pero hay dos fuentes de poder, benigna y maligna, Dios y el diablo. Los dos trabajan, los dos generan pensamientos, los dos generan deseos. Y aquel que no ha nacido de nuevo, tarde que temprano, él caerá en esa fuerza y se irá. Y uno lo verá y le dirá, oye, pero ¿por qué? No, yo aquí estoy bien, aquí me gusta. El diablo sí es malo, pero no es tan malo. A veces me da momentos buenos, porque es mentiroso, padre de mentira, homicida desde el principio. Él quebró al hombre con la mentira, no va a cambiar, sigue utilizándola. Él te dice, no hombre, la iglesia es para fanáticos, es para locos, vive tu vida, estás joven, disfruta tu vida. No, el pastor quiere que estén ahí todos los días orando y todo. No. Disfruta la vida, sí está bien, pero tranquilo, tranquila. Entonces ellos le reclaman a Moisés. Mire, cuando yo veo a Moisés peleando con nadie se pone de acuerdo de cuántos eran, pero era una cantidad impresionante de judíos que él estaba comandando. Yo digo, no, padre, perdóname por quejarme, yo la llevo fácil. En verdad. Y a mí no han hablado de apedrearme. Ellos ya estaban diciendo, hay que apedrear a este hombre para que podamos regresarnos. ¿Sí? Y entonces mire lo que les dice Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ayúdeme con su imaginación. Desierto. Un pueblo aquí sin armas, ya hambriento, inconforme, una multitud enorme, y voltearon a ver y venían ¿quién? El ejército de Faraón. Y a los lados, ¿para dónde corres? Y miraron al frente y un mar. Dijeron, si no nos mata Faraón, nos ahogamos. Y si nos vamos para acá, morimos de inanición. Y Moisés ahí arengándoles y diciéndoles ¿qué? No teman. No desmayen, estén firmes, avancemos. Y mira lo que él dice de parte de Dios. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ves, nunca más para siempre los veréis. Hermano, va a llegar un día en que ni te vas a acordar de estos problemas. Resiste. Un día ya no va a haber diablo. Ya no va a haber demonios. Un día Dios enjugará toda lágrima. ¿Qué quiere decir? ¿Que allá en el cielo Dios va a estar a cada rato secando las lágrimas? No, ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más dolor, más enfermedad, más cáncer, diabetes, hipertensión. Despiértese, muévase, deje de dormir. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Movimiento. La iglesia ¿está en movimiento o es un monumento ya de lo que fuimos? ¿Sabes que en el ámbito social, político, cuando una institución perdió su propósito, le llaman, ya ese es un elefante reumático? Imagínense el tamaño. No solo es un elefante, o sea, una masa enorme, sino que está reumático. Si por sí algo pesado, para mover lo que se necesita, más fuerza. Hermano, para mover algo pesado se necesita más unción, más poder. Si usted tiene un vehículo grande, muy grande, necesita un motor acorde para mover eso. Se necesita más fuerza, más potencia. Esta es la fórmula de Newton. Y se moverá lento. ¿Por qué? Porque pesa mucho, está muy grande. Digo, Señor, a mí dame un bochito de iglesia para moverlo más fácil.
Si no arranca, lo empujo. Pero imagínate, Moisés, una nación. Imagínate, no había un rebelde, había miles de rebeldes. Y él les dice que vieran a los egipcios, porque nunca más los iban a volver a ver. Es tipo y figura de nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 14. Jehová peleará por ustedes y ustedes estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Iglesia, avanza. No te quedes detenido, porque el detenido, el que está allí inerte, ya no es iglesia. Es solo un monumento de algo que fue. Es algo que está petrificado. Despierta. Sacúdete. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Mira, el vino del mundo, así como un ebrio es conducido por el alcohol, dice en Efesios 5, no seas conducido por el alcohol, por el vino del mundo. Sé conducido por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién es el que va a movernos? ¿Quién es el que va a generar dentro de nosotros? Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué? Poder, dinamus. Hermano, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos mantiene ¿qué? En movimiento. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Avanza, dile al pueblo que avance. Hermanos, esto se trata de mantener el movimiento, de mantenernos, hermanos, hacia adelante esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Dios que marchen. Di a la iglesia de Cristo que marche. Hermano, avance, muévase. Dígale en la fe a esa montaña, y si esa montaña es usted, dígale: montaña, muévete. Muévete. Muévete hacia las cosas de Dios. Despierta el apetito por la palabra, por la oración, por la predicación, por la congregación, por congregarte. Hay gente que cómo sufre congregarse, hermano. Haz de cuenta que le desgarran el alma. Sí, haz de cuenta que vienen y dicen: ya venimos a la iglesia, ya, Dios. No hay dínamos, dinamita, no hay generador, están sin gasolina, sin motor, solo el mundo los mueve y tienen chispazos. Oye, no he ido a la iglesia. Y separados de Él, nada podremos hacer. Mire, esta figura lo dice todo, hermano. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le dice a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por él en medio del mar en seco. Ok, ve esta figura. Este es un ejemplo de la ley de Newton. Hay 3 leyes de Newton, esta es la primera. ¿Y qué es lo que dice? Allí hay un ¿qué? Un elefante. Para que el elefante avance, dice, a mayor peso, a mayor masa, se necesita ¿qué? Más fuerza. Y la velocidad será ¿qué? Menor aceleración. Y abajo una pelota de fútbol. Dice, a menor masa, ¿la pelota con qué se mueve, hermano? Con una patada. Sí. Y dependiendo la fuerza que imparto en la patada, la pelota puede viajar a una velocidad increíble a menor oposición. Hermano, ¿cuánta fuerza necesitamos nosotros para arrancar? Tenemos una oposición a la voluntad de Dios. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Ponte dócil con Dios
y resiste al diablo. Pero hay mucha gente en la iglesia que se humilla con el diablo y resiste a Dios. La fuerza de Dios, ellos tienen la voluntad de resistirla. Ellos dicen, no, yo no caminaré por donde tú me envías, por donde tú me mandas. Yo voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Es tu libre albedrío, que de libre no tiene nada. Está atado, estás inmerso en esa inercia, ¿sí? Allí dando vueltas te tiene el enemigo. ¿Y a cuántos se les puede decir, ya tienes mucho tiempo dando vueltas al monte? Ya crece, ya salte de allí. Tienes muchos años y no has leído la Biblia completa una sola vez. ¿Qué denota de alguien que no ha leído la Biblia completa y ya tiene 15 años en la iglesia? Que no se enfoca. ¿Que está qué? En el mundo. Es que no tengo tiempo, pastor. A mí no me digas, se lo vas a decir a Dios. Yo estoy en mi lucha, esto es personal. Cada quien va a dar cuenta de su tiempo, que no es tuyo, porque tú eres propiedad de Dios. ¿Cuántos años tienes? 10 años que el Señor me llamó y computado. ¿Qué tiempo te congregas en un año? Pues una vez cada mes. En un año. ¿Qué tiempo oras con Dios? ¿Qué tiempo compartes tu fe? No, pues es que no tengo tiempo. Es que la casa hay que limpiarla. Es que los niños, es que mi esposo, es que mi esposa, es que. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo? ¿Cómo está esta iglesia, hermano? ¿Está en movimiento o ya es un monumento petrificado, así grande como un elefante? Que ya se necesita a mayor tamaño. Cuídenla, no se vaya a caer la muchacha que está ahí en la pared. A mayor tamaño, ¿qué se necesita? Más fuerza. ¿Y cuánto avanza? No es lo mismo que usted empuje un carro pequeño que quiere empujar un autobús. Va a necesitar llamar a más gente. ¿Y qué velocidad va a tomar ese autobús? Hasta que tome una pendiente, entonces por gravedad. Si nadie se sube, se perdió el autobús. Entonces, la iglesia tiene una inercia. La iglesia está ¿qué? Cómoda. Y recuerde la ley de la inercia. Es un objeto que está ¿qué? Pasivo, está quieto hasta que no se le aplique una fuerza mayor externa para que la mueva. Y si es una fuerza externa y deja de aplicarse, después del impulso se parará. La persona que no ha nacido de nuevo, que solo le gustó los cantos, ay, es que cantan tan bonito, siento tan rico. Eso es una fuerza externa. ¿Y qué va a pasar? Va a recibir presiones de otros medios y se va a ir apagando. Y usted lo invita y le dice, oye, pero si tú ya estabas yendo a la iglesia y esto y el otro, sí, pero ya me cansé, porque ya dejó de recibir ¿qué? Esa fuerza. Pero los que somos cristianos, ¿de dónde? Es de nuestro interior. ¿Correrán ríos de agua? Aleluya. Y esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieres fe como un grano, eso sí lo despierta. Eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, sí, se moverá, sí. Y esa montaña se moverá, sí. Ni así se mueven, se morirá.
¿Se ríe de dolor, de vergüenza o de qué, hermano? Es triste. No leemos la Biblia, no oramos. Y dice el Señor, hermano, a la iglesia: y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Mire, no solo se pararon, sino que si tú no te mueves, por pura precipitación gravitacional, te va a jalar cualquier fuerza. Si a ti ya te paró el enemigo, entonces ya el mundo, ya estás ahí, hermano. ¿Cuánta gente hay aquí que ya no ve? Y si usted le preguntan, tienen el argumento, tienen la excusa para no congregarse. Sí la tienen. Pero el hecho es que no quieren congregarse. Y siempre ponderan cualquier atracción. Los jala. Casi ya están decantados, casi tantito un airecito y ya se tiran. ¿Sí? Que me lleve el río, que me lleve el río. No. Tenemos, hermano, que decirle al Señor: muévete, muévete en mí, Señor. Alimenta mi alma, Señor, que no ponga yo mi esperanza en otra cosa. Porque hay gente que no solo se ha parado, hermano, sino que ya ahora va de regreso a Egipto. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice. Dice Pablo a los filipenses, mire qué tremendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Diga usted, hermano, prosigo en movimiento. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo? No, todos los días que Dios me permite, en mi respirar, en mi acostar, en mi dormir. Mi mente está ¿qué? En movimiento. Hermano, ¿cuántos tienen su mente en movimiento? ¿Cuántos de repente entran en pensamientos así de remolinos repetitivos y dicen: ay, no puedo salir de este pensamiento? 1 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y no puede salir porque es así, es una vorágine. Y estás en eso, es lo que te da temor. Es que me duele aquí, me duele allá, seguro tengo esto, seguro tengo el otro, seguro me voy a morir, seguro esto, seguro el otro. Hermano, estamos en un mundo que gira a una velocidad y que se traslada. Y eso no te pone a pensar que la vida es frágil. El Señor habla de cielos nuevos y tierra nueva, hermano. ¿Qué va a hacer Él? No sé yo. Pero yo sé que esto no demora mucho, hermano. Y si demora más, quizás muchos de nosotros ya no demoremos tanto. ¿Ya te pusiste a cuentas con el Señor? ¿O sigues navegando en otras aguas y has resistido a Dios? Y si hoy vienen a pedir tu alma y no te has puesto a cuentas con Dios, y sigues navegando entre dos aguas, hoy sí, mañana no. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ya grande, hermano, apóstol. Él les dice a la iglesia: aquí no hay meta, es allá. ¿Cuántos estuvieron cuando cantamos el himno? Los que no lo oyeron es que llegaron tarde. Cantamos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿A qué se refiere esa analogía? Mire, cuando nace un niño aquí, se le hace su acta de nacimiento. Esa acta todos la tienen. Y hay otra acta que se puede librar, el acta de casamiento. Pero hay un acta que no la va a poder librar, se llama el acta de defunción. Pero el que nace de nuevo, mire la analogía, está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y dice este himno tan hermoso que esto no es para acá. Este canto lo cantamos aquí, pero con gozo de ¿qué? Que cuando yo esté allá y digan mi nombre, a mi nombre yo feliz responderé. Pero si anduviste en otras aguas, y el Señor te va a decir, y tú dices: Señor, no escucho mi nombre. No, tú estás del otro lado, allá te van a nombrar. Allá donde dice infierno, tú vas para allá. Porque nunca has caminado conmigo. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno. Es que hay gente muy viva que toda la vida medró. Busquen el diccionario que es medrar. Y después al final de sus vidas quieren cobrar. No erréis,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Sí? Así que yo en esta homilía, hermano, yo le estoy entregando un mensaje. Yo ya no voy a sufrir más. Yo cumplí. Amanezco en oración, en meditación, leo y releo, hermano, tengo toda la Biblia y si me pongo a hablar de todos los temas que hablan de caminar en la voluntad de Dios, usted se me muere aquí, se me desmaya y no aguanta, porque no está ejercitado, usted solo papilla, solo lechita. Si tantito ya están viendo la hora. Me vine sin desayunar, pastor. Somos niños. ¿Y hasta cuándo vamos a crecer? Hasta que dejemos voluntariamente la mamila y nos metamos en ese río de Dios, dejando de administrarle el tiempo al Señor. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea maduro, sino que prosigo por ver, mire qué importante, si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar lo que queda atrás y ¿qué? Extendernos a lo que está adelante. Ya no estar poniendo las manos en el arado y volteando, no es digno de Jesús. Es que en Egipto, ya, entiérralo, sepúltalo, no los vuelvas a ver, quedaron sepultados en la mar. Ya muere al mundo, dice Pablo, porque el mundo para mí está crucificado y yo para el mundo estoy crucificado. ¿Qué significa? No cuenten conmigo, mundo, yo ya estoy muerto para ustedes, pero también ustedes están muertos para mí. Muérete ya. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Él es la invitación, niéguese a sí mismo, y luego en el paralelismo lo repite, tome su cruz, muérete ya. Pero quiere ser un éxito en el mundo y quiere ser un éxito en el cristianismo, no se puede servir a dos amos. No puede ser el más guapo en el mundo y el más guapo en el reino de los cielos, no, decide a quién de los dos vas a servir. Determinación. Decía yo en una consejería, porque la persona que vino a verme es de otra iglesia y hablaba Biblia. ¿Y sabe qué me sorprendió? Me dice, no, pastor, yo ya leí 2 veces la Biblia. E hice así. ¿Y? Se da cuenta que no basta con saber, hay que hacer. Digo, ok, entonces determina a quién vas a servir. Pero Josué le dijo a los príncipes, ustedes determinen a quién van a servir. Si los Baales son Dios, sírvanlos. Pero si Jehová es Dios, sirvamos a Jehová. Y él les aclara, porque esto es personal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. No seremos llevados por cualquier corriente, doctrina y andando como esos niños, como espuma en las olas del mar. Y ahora soy católico. Y ahora soy mariano, y ahora soy testigo de Jehová, y ahora soy mormón, y ahora soy adventista, y ahora soy cristiano, y ahora soy esto. No, determina cuál es tu rumbo y pon tus velas y pon tu mirada en Jesús. Y deja que ese camino ya está abierto, hermano. Él lo abrió. Es fácil, su yugo, su carga, y Él te alienta. Y Él produce en ti la fuerza. No es que los que estamos permanentes somos más o mejores que otros, no. Es que le hemos dicho, Señor, tú toma lo que es tuyo y condúceme. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Iglesia, muévete, prosigue a la meta, deja de dar vueltas. Deja de darle vueltas y enfócate. Vamos a leer, escuche usted. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, los que se habían reunido, Hechos 1:6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis dinamus, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que no nos lleve el vórtice, la voraje del mundo. Necesitamos tener ¿qué? Un dínamo. Él tiene que ser nuestra fuente, porque en Él vivimos, somos y permanecemos. Hermanos, si usted quiere luchar contra la corriente en su fuerza, se cansará y se ahogará. Pero si Él es tu fuerza, saldremos de batallas 1000, de tormentas 1000, de muchas cosas, porque Él es el que nos sostiene desde el vientre hasta las canas. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si ya estás cansado, si no tienes fuerza, si sientes que el mundo te está llevando, dice: el que cree en mí, está hablando a la fe, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no te va a potenciar, ya no te va a impulsar las fuerzas externas, porque ahora va a haber un manantial de vida que va a estar fluyendo, generando. No va a haber depresión, no va a haber mente partida, o hoy sí, mañana no. No, usted va a estar ¿qué? Pujante para el Señor. Usted va a ser una dinamita pura para el Señor. La iglesia necesita moverse. La iglesia es un organismo vivo, pero desgraciadamente hoy la iglesia parece un monumento al fracaso, porque ya la gente ve la iglesia, pasa y dice: ahí están esos, pero no nos movemos, porque no hay entrega, dedicación. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto que el Señor está hablando de que Israel en el desierto se cansó y tuvo sed. Pero ¿por qué llegaron a donde llegaron? Porque Él es la fuente de vida eterna. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y él sigue diciendo: si alguno ya está cansado, si alguno siente que las corrientes de este mundo se lo va a llevar, venga a mí, dice el Señor, y beba, y yo le daré del agua de vida. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por tanto, amados míos, dice Pablo, capítulo 2 de Filipenses 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sal ya del remolino de las tribulaciones, sal ya de las murmuraciones, sal ya de estar siendo instrumento para dividir la iglesia. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Someteos pues a Dios, resiste a la atracción gravitacional del diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seas llevado en ese remolino, en esa vorágine, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, nosotros tenemos que ayudar a aquellos. Usted ha visto cuando alguien se está ahogando, cuando se lo lleva algún remolino, cuando se lo lleva la marea y se hacen cadenas y lo atrapan, y esa fuerza unida soporta y libra a la persona que iba a ser devorada por esa fuerza gravitacional. Hermano, en esa analogía tenemos que unirnos y a los hermanos débiles tomarlos, orar por ellos, ayunar por ellos, orar al Padre para que no se pierdan, porque ya están casi entregados, hermano. Hay muchas personas, si usted se da cuenta, que ya abandonaron la lucha y ya, si usted los ve, se deslizaron, ya andan a millas, ¿sí? Lo que les estaba yo repitiendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amado, así como un ebrio es llevado por la fuerza del vino, del alcohol, dice Pablo a los efesios, ustedes no permitan eso, antes bien sean conducidos, sean llevados por el vino del Espíritu, sean llevados, sean dirigidos en Dios, por Dios y para Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es entonces, hermano? Recuerde, a mayor peso, mayor unción. Entre más pesada está la persona, se necesita mayor poder. Para mover a una iglesia, ¿se necesita qué? Poder. Amén. Es el Espíritu Santo, y el Señor en su palabra nos da un ejemplo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y vino qué? La fuerza gravitacional que quería ¿qué? Llevárselo. ¿Qué nombre es? El Padre, el de las potestades. Él, hermano, te mete en su vorágine. ¿Qué le pasa a la iglesia? Nunca tiene tiempo. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no ha leído su Biblia? No tengo tiempo. Y lo ves en el Face y todo comentan. Y no hay publicación y te hacen historias y todo. Yo no sé de eso, pero bueno, por ahí me cuentan. Pura trivialidades, hermano. Puras banalidades. Y les dice, ¿ya leíste tu Biblia? No, ¿por qué? Es que no tengo tiempo, pastor. ¿Cuántos entienden? ¿Dónde están gravitando? ¿Dónde están gravitando? Hijitos míos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él maligno.
Satanás vino y quiso llevarse al Señor. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, ¿cómo vamos a resistir la atracción del diablo? Pasando tiempo con Dios, morando en su palabra. ¿Sabe qué dice la Escritura? Teniendo el ancla. Dicen Hebreos. Usted necesita un ancla. Hermano, para que una nave no sea llevado por los remolinos, ¿qué necesita? Un ancla. ¿Y cuál es el ancla que traspasa el velo? Cristo, su palabra. Mantengámonos firmes, creciendo, constantes en su palabra. ¿Cuántos entendieron y recibieron esta exhortación? Esa es la homilía, esa es la homilética. Yo entrego el mensaje, ¿está bien? ¿Cuántos lo entienden? Esto es bíblico, hermano. ¿Quién tiene que vivirlo? Usted examina y tiene que vivirlo. ¿Quién va a dar cuentas? Cada uno. Mire, Jesús le dice al pueblo, los fariseos leían, ponían el sentido y predicaban la palabra que hasta ese momento había. Y el pueblo tenía que vivirlo. Llegaban todos los sabats y Jesús les dice, eso está bien. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predican, como el padre Gatica, predica pero no practica, pero ellos van a dar cuenta. Y como esto es personal, hermano, yo ya cumplí, este es mi trabajo. Usted viene a esto, Dios me dice, apacienta mis ovejas, es darle alimento, el pasto, porque esto es lo que lo va a sustentar y sostener de que no se lo lleve el mundo. Este es el ancla. Esta es la regla de fe y conducta, amados. Usted no es iglesia de culto que nada más viene y quiero culto y alabar y cantar y ay, qué bonito, qué padre. Sí, está bien. Pero si usted no tiene palabra, se lo va a llevar la corriente. Dios le bendiga, buen provecho. Martes 10 de la mañana los invitamos a la oración. Aunque no tenga tiempo, hombre, sáquele tiempo y verá que sí se puede. Dios le bendiga. Estamos despedidos.